¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Jorge Luis desde Pucará. Hoy vamos a aprender Quichua igual, ¿sí? Muchísimas gracias por estar siempre pendientes de los videos. A Filomena, que está en Portugal, ella siempre está comentando y espero que ustedes también lo hagan en YouTube. Puedes seguirme, ya mismo aparecen los contactos para que me sugieras cualquier otra cosa que quieras aprender sobre el Quichua, ¿sí? Entonces, now learn Quichua. Ahorita vamos a aprender Quichua. Vamos con las partes, seguimos con las partes de nuestro cuerpo. Vamos con esta parte, ¿sí? Vamos con la mano. How do you say hand? How do you say hand en Quichua? O cómo se dice mano en Quichua. Es maki. M-A-K-I, maki, ¿sí? Entonces ahí en la pronunciación, bueno, la cuestión es que en español no utiliza mucho la K, sin embargo se pronuncia maki y la pronunciación, ahí está M-A-Q-U-I, ¿sí? Maki, ¿ya? Ahí está la pronunciación y la escritura, maki, M-A-K-I, maki. How do you say hand in Quichua? Is maki. ¿Cómo se dice mano en Quichua? Es maki, ¿sí? Ya, ahí está. Vamos con otra parte, vamos con por esta misma zona, los dedos, ¿ya? How do you say finger in Quichua? O cómo se dice dedo en Quichua. Finger o dedo es ruca, ¿ya? Ruca, R-U-K-A, ruca, ¿sí? Siempre nuestra pronunciación de la K va a ser como una especie de C, ¿sí? Por eso es que ruca, que está la escritura con K, y la pronunciación ustedes lo van a relacionar mucho más con la C. Así es que ahí está la escritura y la pronunciación, ruca, ¿sí? How do you say finger en Quichua? Is ruca. ¿Cómo se dice dedo en Quichua? Es ruca. Ahora vamos con otra parte, ¿sí? Vamos con esta parte, ¿ya? How do you say nail? Nail in Quichua. ¿Cómo se dice uña en Quichua? Uña en Quichua o nail es sillo, ¿ya? Sillo. S-I-L-L-U, ¿sí? Ahí la pronunciación es tal como estoy diciendo, sillo, ¿ya? Sabemos que en español la doble L se pronuncia como, no sé, cilia, ¿sí? Cilia, ¿ya? Hablamos de esa palabra cilia. Hay la llama, que puede decir llama. Así nos enseñaban en las escuelas. Dicen que es una de las pronunciaciones un poco más buenas, ¿sí? Y en el Carchi acá pronuncia muy bien la doble L, así lo dicen. Sin embargo, decimos sillo, ¿ya? No silio, no, sillo, ¿ya? ¿Cómo se podría relacionarse con los sonidos? Tal como me estás escuchando, sillo, ¿ya? Sillo, sí, no sillo, no, sillo. Hay que jugar con la lengua. Así nos pasa siempre. Nosotros, al menos para pasar al inglés, igual se nos traba mucho la lengua, ¿ya? Entonces, ahí está la escritura para que tú puedas pronunciar. How do you say nail en Quichua? Es sillo. ¿Cómo se dice uña en Quichua? Es sillo, ¿ya? Sillo, ¿ya? Ahí está. Entonces, repasemos cuáles son las palabras que hemos aprendido hoy. Hoy hemos aprendido hand o mano, que es maki. Finger o dedo, que es ruca. Y nails o uña, que es sillo. Esas son las tres palabras que hoy hemos aprendido. Muchísimas gracias por estar conmigo. Por favor, comenta, escríbeme y suscríbete, porque es lo más importante que puedes hacer para apoyarme con este pequeño proyecto, para que nuestro idioma se mantenga, y no a través del sectarismo, sino más bien siendo abiertos hacia otras culturas. Y por eso queremos tratar de ser trilingües, por lo menos hablando el Quichua, que es nuestro idioma materno, el español, un idioma de comunicación en toda Hispanoamérica, el inglés, que también abre muchas puertas. Así es que esto es Aprendiendo el Quichua con Jorge Luis. If you want to learn Quichua, come with me. Con Jorge Luis, come to Pucará, en Ecuador. Ya, te espero. Ve, soy Jorge Luis
Nos vemos. Turismo Taita Imbabura. La aventura te espera.